una veintena, ¿no es cierto?, de personas que estarían involucradas con esto de este cartel narco internacional, el Tren de Aragua. Banda, ¿no es cierto?, tan violenta y que, bueno, ha provocado preocupación entre las autoridades, no solamente políticas, sino también policiales en nuestro país por la gravedad de los hechos, ¿no es cierto?, de lo que podría ocurrir acá en nuestro país. Imagínate si llega, ¿no es cierto?, y extienden redes y esto se complicaría muchísimo más allá, ¿no es cierto?, de las consideraciones que ya tenemos por estos días con el tema de la delincuencia. Oye, hay hartas cosas que conversar con Alejandro. ¿Está por ahí? Don Alejandro, por favor, pase. Ahí, lo vamos a mostrar ahí en cámara cuando interviene, ahí, cuando llegue. Tome asiento, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Todo bien? Gusto de estar acá. Todo muy bien. Lo estábamos esperando, sí. ¿Ah, sí? Yo pensé que iba a empezar un poquitito más tarde, pero... No, estamos impecables. ¿Cómo ha estado, Jorge? Mucho gusto. Igual, pues, amigo. Un gran saludo a toda la audiencia de Ponte Online, como siempre. En las multiplataformas, como le gusta a usted, como inauguró usted a las multiplataformas. Sí, señor, eso efectivamente. Eso es así. Multiplataformas, la televisión, la radio. En la radio, en las redes sociales, ahora estamos en Pura Noticia también. Mire. Estamos en Pura Noticia, así que Muy bien, un saludo entonces a los amigos de Pura Noticia. Eso. Yo quería agregar algo más. Digo. No. Saludar con mucho cariño a toda la gente. Fíjate que hay un tema que me interesa que lo abordemos inmediatamente por el proceso constitucional, ¿no es cierto?, que ha tenido las múltiples... Sí. Opiniones y debates, ¿no es cierto? Pero básicamente hay una votación final del texto constitucional que podría poner en riesgo, eso es lo que se habla, ¿no es cierto?, para el plebiscito del 17 de diciembre, porque, a ver, en el reglamento del proceso se señala aquí, dice que el Consejo deberá votar la totalidad del texto y cuya aprobación requiere 3/5 partes, ¿no es cierto?, de los expertos. No habrá propuesta y... O sea, es que no se llega a un acuerdo, ¿no es cierto? Y sin esta tampoco habría comicios el próximo 17 de diciembre. Se habla de que se bordea, ¿no es cierto?, el 20% de aceptación. ¿Cómo ves todo este proceso, amigo mío? Bueno, estaba reflexionando justamente lo que han sido estos últimos dos procesos constituyentes. Y también lo ponía como telón de fondo, que cuando yo era un joven dirigente estudiantil, una de las cosas que nosotros levantábamos era la importancia de poder contar con una constitución construida en democracia, que quitara algunos cerrojos impuestos por la dictadura y que nos permitiera una amplitud democrática de mayor calado. Entonces es muy lamentable que después del estallido social y que efectivamente el estallido social diera paso a una solución institucional como fue el plebiscito por el apruebo y después estos dos procesos constituyentes, uno fracasado, ¿cierto? Y uno, el que está en curso, que estos dos procesos dependan de mayorías circunstanciales. O sea, es como que si estuviéramos hablando de dos países totalmente distintos. Uno que construyó la propuesta pasada, ¿cierto? Que fue ampliamente rechazada por la ciudadanía, donde solo se alcanzó un 38% de aprobación versus un 62% aproximadamente de rechazo. Y que hoy en día estamos frente exactamente al mismo problema, pero en la antípoda ideológica del otro problema. Es decir, la propuesta que lidera el Partido Republicano hoy en día, lo que ha hecho es plantearle a la ciudadanía más mercado para los problemas que el propio mercado ha generado. Es decir, también dentro de su zona de confort ideológica, han impuesto su mayoría circunstancial y han propuesto un texto que tampoco conversa con nadie. Es decir, no se culpó muy fuertemente al proceso anterior. De la propia derecha, tampoco es. O sea, se han visto algunas chambonadas ahí de la propia derecha que no logra ponerse de acuerdo con qué grado. ¿Declaraciones de Evelyn Matei? Más bien los propios constituyentes. Por ejemplo, la última operación que hizo Luchans, que no le resultó para aumentar la edad para postularse al cargo de presidente. Entonces, está mostrando de que efectivamente siguen 35 años y se tendería por un periodo de una elección consecutiva. Claro. Dos periodos seguidos. Y dos máximos, ¿no? Dos máximos, sí. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y aquí yo insisto en que
a mí me da la impresión de que no ha habido, digamos, a todas luces ya no hay un movimiento constituyente, no hay que provenga, digamos, desde la base social. Es decir, lo que dio origen, por ejemplo, las complejidades que dieron origen al 18 de octubre ya no se encuentran, o al menos no están visibles, como un movimiento constituyente, es decir, un poder constituyente en ciernes, que permita decir, vamos a proyectar esto de nuevo. Y por lo tanto, yo vuelvo a traer una idea que traje en este programa hace un tiempo atrás, que yo creo que, lamentablemente, en estas dos, digamos, antípodas, es decir, dos textos constitucionales, dos cartas magnas propuestas en base a mayorías circunstanciales, a mí me da la impresión de lo que tiene que hacerse es una reforma constitucional que nos permita un periodo de transición real para poder proyectar y poder construir este poder constituyente que efectivamente nos dé una constitución nacida a través de un proceso democrático. Yo siento de que como va esta, tampoco va a ser aprobada, porque efectivamente descontar, ¿cierto?, 30 puntos para poder pasar a la mayoría, digamos, el votar a favor, eso es imposible matemáticamente, incluso hablando, estamos a un mes. ¿Usted de matemáticas sabe? Bueno, al menos de las estadísticas, algo conozco. Ya, pero son usted es 30 profe puntos. de matemáticas. Sí, pero yo enseño otras cosas, la verdad. Enseño cálculo. Y no la complejidad de la política que tiene esto, ¿no? que de repente nos entrampamos y nos vemos con esta realidad, porque el 5 de octubre, 5 de noviembre, perdón, podría efectivamente, si los expertos no dan el parecer, digamos, con 3/5, podría quedar hasta ahí nomás la cuestión. Ahí nomás podría quedar. Y el 17 de diciembre seguimos sin por eso se está jugando una carta ahora. Leía las noticias nacionales de que los partidos, al menos de centro izquierda, sí, lo que van a intentar... El domingo se juntan, ¿no? Exactamente, y van a intentar forzar una corrección del texto tal como está, para poder producir esta votación de los 3/5 y efectivamente contar. ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿O es una cosita lo que pasa es que yo creo que la realidad se va imponiendo, y yo creo que no hay que tenerle miedo a la realidad, ¿ya? Lo que yo siento que un poder constituyente clásico, como el que uno le gustaría pensar, de movilización basal, de ciudadanos y ciudadanas discutiendo en cabildos, eso quedó bastante atrás ya. Eso ocurrió en 2019, la institucionalidad corrió en otro carril. Por supuesto que hay una pandemia también que explica la desmovilización, que eso también hay que considerarlo en los cálculos políticos, pero la realidad se está imponiendo. Y justamente lo que está dando cuenta de que los tiempos políticos para Chile, me da la impresión de que están para una reforma constitucional que permita algunas aperturas democráticas y permita también algunos derechos sociales básicos, como por ejemplo, me parece a mí que la vivienda, sobre todo en un tema tan profundamente debatido en Chile, como son el tema de los campamentos, la vivienda tiene que ser una materia constitucional. Tenemos que entregarla a nivel de derecho, porque si no va a seguir ocurriendo lo que estamos viendo, ya incluso en tomas, ¿cierto?, ilegales, y en tomas legales, como lo que yo estoy viendo ahí en la fotografía que tiene usted a propósito de la alta habitabilidad, sí, del campo dunar. Entonces, estamos, yo creo que ni un Estado social de derecho puro logró imponerse en las urnas, y me da la impresión de que un Estado mercantilista y ultra neoliberalizado, que es lo que está proponiendo el Partido Republicano, tampoco va a poder imponerse. Entonces, lo que queda aquí es, yo creo que a la ciudadanía no la podemos someter nuevamente a un proceso de decir, oye, vamos a ir a votar esto, vamos a ir a votar esto otro. Mejor que los partidos políticos hagan su trabajo, que es hacer política, y que propongan en el Parlamento, que yo entiendo que es una institución democrática, una reforma que nos permita una pequeña transición, que nos permita discutir, al menos que nos permita crear este poder constituyente, dar las condiciones para este poder constituyente. Alejandro, ¿y qué... a ver, estamos hablando del presidente Boric, digamos, de la administración, del gobierno del presidente Boric. ¿Qué papel juega en este partido? ¿O qué debiera de hacer o no hacer? O sea, yo creo que el presidente Boric lo que hizo fue leer con mucha claridad qué es lo que ocurrió en el proceso del primer apruebo, ¿cierto? En el proceso del primer plebiscito. O sea, en el primer plebiscito de aprobar la carta propuesta por el Consejo Constitucional. Era natural que el presidente Gabriel Boric hiciera campaña por el apruebo,
¿cierto? En los esquemas que la ley permite que un presidente pueda hacer campaña y manifestar su posición política respecto de un proceso importante para nuestro país. Eso se discutió, la Contraloría hizo lo que tuvo que hacer, miró que estuvo todo dentro del marco de probidad y que no se estaba cercenando un derecho que el presidente también tiene de manifestar una posición. Ahora perdió rotundamente, ¿no? Perdimos rotundamente, yo me inscribo en esa derrota también, perdimos rotundamente. Por diversas razones que yo creo que la historia tendrá que explicarlas con mayor precisión. El asunto es que perdimos, esa es la realidad. Se genera una realidad que hace, que provoca un alza, ¿cierto?, del Partido Republicano, y que se le entrega la responsabilidad y que tampoco va a ser capaz de poder concluirla. Ya, pero vuelvo a preguntar, el presidente entonces tiene que formar parte de este proceso, ¿de qué manera? En eso estaba. Yo creo que aprendió la lección respecto de que en el proceso constitucional no hay que mezclar el gobierno con el proceso, el debate político que se está dando, porque eso fue una cosa que realmente pasó también. O sea, ¿prescindencia en estos momentos? Yo siento de que hay que dejar que la institucionalidad, el discurso del presidente, a mi juicio y en mi opinión, debiese ser que la institucionalidad haga lo que tenga que hacer. Y acá la institucionalidad ha generado un Consejo Constitucional cuya labor es entregarle al presidente y entregarle a la sociedad, a la nación, una propuesta de carta fundamental para saber si estamos de acuerdo o no. Yo siento de que, lamentablemente, yo he insistido, la esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Yo espero de que sea una solución intermedia. Ya estamos dando cuenta de que en Chile, al menos, no puede ser 100% un Estado de derechos, no puede ser 100% un Estado mercantil, porque igual existimos este 38% que aprobamos, por lo tanto nos encaminamos cerca de la mitad de la población que estamos dispuestos a hacer una mezcla, una transición. Y por lo tanto lo que yo propongo es que 38 es como no es con la mitad de la población. Pero por eso yo digo que son mayorías circunstanciales. Aquí la votación respecto es como cuando la derecha dice no, si nosotros tenemos pero la derecha funcionó hace bastante tiempo. Cuando estaba en el binominal a veces sacaban bastante menos y decían que tenían la mitad. Pero lo que yo estoy diciendo es que somos al menos un porcentaje de la población que es importante, ¿no? 38% no se puede decir que es alguna opinión, porque tenemos parlamentarios dentro de ese 38%, el presidente es dentro del 38%, sí. Tenemos figuras, concejalías que estamos dentro del 38%, es decir, actorías que jugamos un rol en la política nacional, sí. Que necesitamos también un espacio en lo que significa la distribución del poder. Y la Carta Constitucional, una constitución lo que hace es justamente eso, ver cómo el poder es repartido en la sociedad. Y lo que Republicano está poniendo es que ese poder sea repartido de manera proporcional a los ingresos que las personas tengan. Oye, ¿apostamos la ficha para que los expertos, digamos, intervengan de esta manera y ordenen el naipe? Bueno, yo espero que los partidos hagan lo que tengan que hacer. Yo no tengo ninguna complejidad, ningún pudor con que los partidos se sienten a negociar. No es cocina. Para nada es cocina. Yo creo que eso una pausa. Hay que sacarlo del lenguaje, porque los partidos tienen sus mecanismos democráticos, las personas pueden afiliarse a los partidos, desafiliarse, hay mecanismos de votación, representan a porcentaje de la población importante. El partido que yo represento, que es Convergencia Social, tiene cerca de 40.000 militantes. Entonces, no se puede decir que esto es una cocina, son personas que destinan su tiempo a la construcción y a la disputa del poder. Y es lo que estamos discutiendo cuando hablamos de una carta constitucional, hablamos de eso. ¿Cómo vamos a repartir el poder? Y nosotros decimos que la repartición de poder, es decir, el acceso a la democracia, no tiene que ser proporcional al dinero que la persona tenga. Y lo que está proponiendo Republicano es justamente eso. Oye, el presidente viene hoy día a la quinta región, a Viña del Mar, Palacio Presidencial Cerro Castillo, se va a juntar, digamos, con el oficialismo, con los partidos, digamos, con... Otro cónclave. Otro más, digamos, pero que viene también por un punto bien importante, digamos, ponerse de acuerdo por el tema del presupuesto. Que va a ser la otra gran... Va a ser una batalla tremenda. No sé si batalla, pero... Yo creo que va a ser una batalla, y yo creo que es importante que la ciudadanía lo sepa y que se meta en estos temas, y va a ser una batalla dura, porque efectivamente el caso convenios, ¿cierto? Y el caso muchísimo, de las gobernaciones regionales
que muchas de ellas no van a alcanzar a ejecutar sus presupuestos, van a ser parte importante respecto de cómo se va a distribuir el erario nacional para la próxima propuesta de presupuesto nacional del próximo año. Entonces yo creo que va a haber un debate bien potente que va a estar atravesado también con la reforma de pensiones y también va a estar atravesado por el pacto fiscal, que es una cosa que está dentro de la agenda del gobierno. Sí. No. Oye, ¿cómo se le garantiza a la gente que nos está viendo, ¿no es cierto?, a la ciudadanía, al país, que esto no se va a repetir? Porque también aquí cuando hay platas, ¿no es cierto?, fiscales, públicas, obvio que hay una preocupación. ¿Cómo se garantiza eso? ¿Qué tendría que hacer el presidente para comunicarlo de esa manera? Bueno, yo creo que hay que confiar en la institucionalidad en este sentido. Es que eso el Consejo de juicio. Es que yo entiendo de que estos procesos lamentablemente no son inmediatos, ¿no? O sea, cuando hay un ilícito, evidentemente nosotros estamos en un estado de derecho y haya ilícito o no haya ilícito, las personas tienen derecho a defenderse y a plantear, y eso toma un tiempo. Y eso yo siento que es lo que ha estado tomando tiempo, pero acá está operando la Contraloría General de la República, está operando el Consejo de Defensa del Estado para poder establecer y poner, digamos, en justicia y aclararle a la ciudadanía qué es lo que ocurrió en profundidad y dónde están los flancos. Lo que yo creo, y aquí me atrevo a sugerir, que dentro de la ley del presupuesto y en paralelo debiesen proponerse mecanismos que aseguren efectivamente la probidad respecto al uso de platas públicas, que sea una norma, por ejemplo, pedir boletas de garantía. Yo no estoy muy de acuerdo, y esa es una opinión política mía, yo no estoy muy de acuerdo de que el Estado sea reemplazado algunas de sus funciones por fundaciones u otras estructuras de estilo intermedio. Porque eso tiene un costo que me parece que dentro de la lógica focalizada o de focalización, que es cómo funciona el neoliberalismo, hace que el Estado tenga que entregarle recursos a organismos intermedios para ejecutar labores propias. Sí. Bueno, no estamos en condiciones de cambiar eso, pero yo creo que sí estamos en condiciones de poder poner algunos límites, como por ejemplo algunos estándares, algunos dictámenes de Contraloría que permitan, por ejemplo, indicar que cada vez que haya una interrelación público-privada se tomen las cauciones necesarias como boletas de garantía, sí. Algunos contratos, que los procesos tengan que ver con algunas licitaciones públicas, por ejemplo, cosa que no son garantías de nada tampoco, pero por lo menos... Oye, Alejandro, bueno, esto de la garantía de la transparencia que permite, ¿no es cierto?, tranquilizar un poquito los ánimos, también golpeó muy fuerte al gobierno, pero a una izquierda, ¿no es cierto?, que dice, ¿no es cierto?, que el tema del neoliberalismo, que se dio, las fundaciones, Revolución Democrática, ¿no es cierto?, se vio fuertemente afectada. ¿Está superado eso? ¿Se puede superar fácilmente? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque yo creo que aquí hay una lección política para mi conglomerado. Yo creo que cuando uno, por ejemplo, levanta una campaña política diciendo que uno es mejor que el otro en términos morales, yo creo que deja la ventana abierta a que justamente, como uno no tiene control de todas las situaciones, y la ciudadanía podrá comprender de que son estructuras sociales que tienen mucha gente, la probabilidad de que alguien cometa un acto reñido con la probidad no es cero. O sea, es probable de que alguien lo haga. Entonces, somos humanos. Exactamente. Y hay, como se dice, hay tentaciones, ¿no? Por supuesto. Y eso lamentablemente se comprobó de manera muy triste en el triunvirato que hay entre la diputada Catalina Pérez, ¿cierto?, que está en investigación para ver efectivamente la profundidad de aquel, Daniel Andrade, ¿cierto?, y el ex Seremi de Antofagasta del Mimbo. Entonces, efectivamente aquí hay personas que, siendo parte de una coalición que dice tener algunos principios, deciden romperlo. No superioridad moral, como dijo Jackson, ¿no? Pero eso es. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado. Yo creo que esta es una lección para entender de que la política se hace en el marco de la realidad y no del deseo. Yo no puedo desear de que mi coalición tenga una altura moral, porque evidentemente no controlamos qué es lo que está ocurriendo en todo su individuo en particular. Y ahí dejamos, y yo creo que lo que nos golpeó más fuerte fue eso, y que en definitiva yo creo que
produjo que el ex ministro Jackson fuera el ojo del huracán durante todo el caso, digamos, más coyuntural del convenio, que por lo demás sigue en su arista judicial y penal. Yo creo que ahí está la lección, sobre todo las discusiones que el Frente Amplio está dando hoy en día. Oye, perdón, ¿y los alcances podrían llegar a costarle el próximo gobierno, digamos, la continuidad, digamos, de la centroizquierda? Bueno, yo siento de que eso hay que verlo en el día de las urnas. Yo siento de que la ciudadanía va a entender de que al menos como coalición, en la medida, y esto lo digo también por lo que, bueno, yo siempre he dicho desde el primer minuto que eso era un acto de corrupción y significaba expulsión y significaba la persecución mediante todas las herramientas legales a disposición para perseguir las responsabilidades de las personas y los involucrados. Sí. Lo dije en este programa, lo dije en otras entrevistas, eso es un acto de corrupción y por lo tanto tiene que ser sancionado con la rigurosidad máxima, porque al final de cuentas son efectivamente, como la derecha ha enarbolado, son platas públicas, son platas que provienen de los impuestos, de las contribuciones, del IVA, y por lo tanto no ha lugar que personas individuales se apropien de dineros públicos. No, eso no lo dijimos. ¿Y qué es lo que hizo el Frente Amplio? El Frente Amplio puso a disposición de la justicia todos los antecedentes. Puso a disposición de la justicia los antecedentes que fueron desenvolviéndose. Que era lo que había que hacer también, ¿no? Tomó medidas políticas, como por ejemplo, la subsecretaria de la Vivienda se le solicitó la renuncia, la señora Tatiana Rojas. Fueron desvinculados todos los Ceremi involucrados en casos convenios, el Ceremi de Biobío, el Ceremi también de Antofagasta, de Vivienda. Entonces, el gobierno sí hizo, y además, finalmente, Giorgio Jackson, entendiendo el peso político que significaba, toma la determinación de renunciar también. Responsabilidad política, renuncia. Entonces, yo entiendo que la ciudadanía va a entender de que efectivamente nos equivocamos en decir que había una altura moral para esto, porque eso es lo que nos dio la línea de flotación, pero hemos hecho las cosas que yo me pregunto si las otras fuerzas políticas, cuando se han visto en estos casos, que lo han estado, si han actuado con igual contundencia. Y eso tendrá que resolverlo la ciudadanía cuando nosotros nos presentemos nuevamente como opción, ¿sí? Que lo vamos a hacer, ¿no? Porque además es un derecho, además que quienes nos hemos estado metidos en estos casos de falta a la probidad, lo vamos a hacer. Ya. Oye, nos queda muy poquito, pero la ley de usurpación me interesa mucho, digamos, porque también es un tire de afloje, digamos, entre lo que se está tramitando, la posición del gobierno, el veto de por medio. ¿Qué hacemos? Bueno, lamentablemente es un tema complejo, la ley de usurpaciones. Yo creo que esa ley no puede, por las complejidades sociales que tiene y las aristas sociales que va a tener, no puede ser discutida la carrera como un saludo, digamos, al termómetro de turno, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Esto puede ser muy llamativo, y aquí quiero decirlo con mucha precisión, puede ser muy llamativo entregarle la potestad a la persona, ¿cierto?, de poder hacer uso de la fuerza a la hora de restablecer un bien raíz. Y yo creo que eso es complejo porque efectivamente amplía, digamos, la definición de Estado. En un Estado moderno solo son algunas personas, como ya lo hemos planteado en este programa, que pueden hacer uso legítimo, uso legal de la violencia y de la fuerza. Por lo tanto, que se presuma de que alguien está haciendo uso de violencia porque tiene un principio de inocencia privilegiada, genera inmediatamente una distorsión, diferencias en el Estado de Derecho, porque algunas personas efectivamente van a tener una posición mejorada respecto de otras al acceso a la justicia, además de tomarse la justicia por las propias manos. Pero, ¿cuál es la alternativa entonces? ¿Cómo responde el Estado? ¿Cómo responde eficazmente el Estado? Lo que pasa es que, eso es una discusión porque efectivamente a las autoridades se les piden respuestas automáticas de problemas que son estructurales, ¿verdad?
Entonces, yo en ese sentido pido que la ciudadanía, cuando discutamos este tipo de cosas, pueda mirar el problema también con la envergadura del tiempo hacia atrás. Porque efectivamente hoy día tenemos un problema de vivienda, existe un déficit medido y calculado por el Ministerio de Vivienda de 653.000 viviendas. El proyecto de este gobierno de poder entregar, y que yo entiendo que no va a alcanzar la meta, va a alcanzar cerca del 80%, era poder ofrecer a la ciudadanía 260.000 viviendas para poder paliar este déficit. Entonces, el problema estructural está ahí. Cuando tenemos una población que crece y crece, y que crece además con el influjo migratorio, la pregunta es, ¿cómo podemos resolver el tema de las tomas? ¿Cómo se le responde al privado, ¿no es cierto?, a la persona dueña de un espacio, de un terreno, ¿no es cierto?, que es usurpado, que es violentado, digamos. ¿Cómo se le devuelve, restituye? ¿Cuál es la garantía que el Estado da, digamos, para que esas personas tengan el Estado de Derecho? Porque si no, no es Estado de Derecho. Sí, yo creo que esa es la discusión hoy en día crucial. Hoy día, por lo menos, los tribunales de justicia están avanzando en reconocer y restablecer el derecho y están forzando a distintas reparticiones del Estado, municipios, seremías, para poder establecer una coordinación y poder expulsar a las personas que se toman un predio. Pero esas coordinaciones quedan en letra muerta porque, si usted me pregunta a mí, nosotros, al menos como municipio de Viña del Mar, no tenemos la capacidad, o ni siquiera el de Viña del Mar, pensemos en el de San Antonio, pensemos en la toma grande que está arriba en los cerros de San Antonio, que son cerca de, si mal no recuerdo, las cifras son cerca de 260 hectáreas las que están tomadas. O sea, es una cantidad enorme de gente. Un municipio no tiene la capacidad para poder recuperar ese terreno. Entonces, lo que se requiere es una planificación centralizada de vivienda, de tal manera que las personas tengan la opción de poder postular y de poder... complicado el tema. Es súper difícil. Porque no se deja tranquilo, digamos. No hay una respuesta inmediata. Y esto conlleva, digamos, estas consecuencias, ¿no sé? Ahora, que están plasmadas en este proyecto de ley, que yo creo que no tiene buen rumbo eso, digamos. No, porque tiene muchas aristas. Sí. Y lo que uno tiene que pensar es que, ya que hay trastocación aquí de derechos, ¿da? Hay trastocación de derechos. Y esto es súper crudo, porque aquí hay un derecho del privado, que es un derecho individual, versus el derecho de gente que no tiene, porque no hay posibilidades en Chile de poder acceder a una vivienda, porque ya estoy diciendo de que hay 653.000 viviendas que faltan hoy en día, no existen, no están, y se requieren para poder dar solución habitacional. La vivienda es un derecho colectivo, y entonces ahí hay que mirarlo y analizarlo si son iguales los derechos. Y yo creo que esa es una discusión que yo no me atrevo a dar una respuesta, pero que es el problema teórico que enfrentamos a la hora de que aparecen este tipo de leyes. Alejandro, nos pasó la hora, digamos. Derechos colectivos versus derechos individuales. Oye, pero buena conversa filosófica de fondo también, que es cómo se entrega, digamos, una vivienda digna, un lugar, ¿no es cierto?, que es tan necesario como derecho humano también, ¿no es cierto?, para gente que no la tiene, pero también respetando, resguardando a quienes poseen, digamos, el terreno. Ya, no nos metamos más ahí. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por el espacio, por la conversación. Siempre un honor para mí estar aquí en Ponte Online, y agradecer a la audiencia y a los telespectadores que han seguido tu programa durante todo este tiempo. Los seguidores también en las redes sociales. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, amigo mío. Me cambio para acá. Entonces vamos a la pausa inmediata. Mira, que nos queda luz.